Buenas noches, compañeros. Esto Buenas es Tribuna TV, tardes. programa 4. Sí, buenas tardes, buenas noches. Estamos ahí en un horario transición. medio, en la transición. ¿Todo bien, Rafa? Todo bien, todo bien. Nosotros Muy bien, el país está muy mal y el mundo también, ¿no? Sí, los números de la pandemia realmente se han disparado, ¿verdad? En cantidad de muertos. Bueno, acabamos de recibir un mensaje de compañeros del frigorífico, ¿verdad? Sí, Canelones. interesante que después vamos a comentar un poco más. Hoy va a estar Matías Arbizu, de la Coordinación para el Cambio de AEBU, militante del Partido de los Trabajadores, y el compañero que es actualmente presidente de la Comisión Representativa del Banco de la República, donde va a poder hablar sobre la situación del Banco República, la situación sanitaria, la situación de condiciones de trabajo, la situación que tienen con los clientes y una serie de cuestiones que han motivado movilizaciones y protestas de los trabajadores. Eso va a abordarlo Matías en unos minutos, pero que refleja una realidad más amplia, ¿no?, en el país. Los compañeros del frigorífico Canelones nos llamaron hace un rato y nos comentaron, bueno, el compañero nos llamaba estaba siendo COVID positivo, tenía algunos síntomas, no nada muy grave, pero se sentía mal, y nos decía que había 65 obreros positivos en la fábrica por ahora, que si no hubiera habido un parate establecido por decisión del sindicato, estaríamos en una situación realmente de explosión, de contagio mucho más fuerte todavía. Es decir, para mostrar lo que es la importancia de las acciones de la clase obrera, que es un poco lo que hoy vamos a abordar, ¿no? Es decir, una caracterización de la situación política actual, y bueno, y de la respuesta de la clase obrera también a Sí, estas también medidas. vamos a tener la palabra de los compañeros que nos pusimos en contacto, del SUTMA, ¿verdad? Sindicato De la pesca. de la pesca, que está tomando medidas también. Bueno, van a verlo en el video que vamos a pasar, donde estuvimos con Richard Martínez, secretario general del sector pesca, que nos da un informe muy preciso de la situación, también, así con números increciendo de compañeros, Más de 40, ¿no? más de 40 compañeros, 5 buques, tienen paralizada la flota, bueno, hay reuniones en el ministerio, etcétera, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero en principio tenemos una situación extremadamente deteriorada, ¿verdad?, desde el punto de vista de la pandemia, ¿no? Rafa, está esta conferencia de prensa de ayer, donde la calle, nuevamente las no medidas, ¿no? Sí, claro, porque en realidad no anuncia ninguna medida. Hace algún comentario sobre lo que dijo Radi, sobre blindar a Abril, pero la realidad es que Abril empezó hace rato, ¿no? Estamos a 7, a 8, ¿no? 8 hoy. 8. Al día de ayer había 436 casos en CTI y 26.919 casos activos, casi 27.000. Entonces, en realidad, desde que anunciaron medidas al 26 de marzo, creo que fueron por ahí, ¿no? Las medidas que anunció el presidente de la calle, que básicamente fueron la suspensión de las clases presenciales y el cierre de shopping y cierre de gimnasios. Con estas medidas realmente no ha impactado. El propio Radi ha planteado esto. Por ejemplo, tenemos el doctor Julio Medina, que es el catedrático de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, que en un tuit dice: resultados a 15 días de las medidas tomadas el 23 de marzo de 2021. En estos 15 días se sumaron 40.258 casos nuevos. 11.371 casos activos se sumaron desde lo que había, se incrementaron en más de 11.000 casos. 234 nuevas camas ocupadas en CTI. 404 fallecidos en esos 15 días y el índice de Harvard, llamado P7, pasó de 50 a 87. Este es el panorama de la política del gobierno en relación a la pandemia, que podemos resumir en la idea que Cipriani ha colocado de que no se puede limitar la actividad económica, ¿no? Es decir, la salud está condicionada al mantenimiento de la actividad económica de los negocios capitalistas. Eso es lo que está llevando a esta situación, que hasta noviembre del año pasado estaba relativamente controlada la situación, y en diciembre se empezó a disparar, y hoy estamos en esta situación donde Uruguay es el país con más contagios en proporción a la población.
Y vamos a una situación sanitaria de los hospitales y de los CTI en particular, cada vez más calamitosa, con condiciones laborales de los trabajadores agotadoras. Hay situaciones realmente muy críticas en las puertas de emergencia y en los hospitales, las ambulancias que esperan durante mucho tiempo para poder que los pacientes sean admitidos, o casos donde hubo que llevar pacientes de Canelones y de Montevideo a Minas, por ejemplo, porque no había lugar en ningún CTI en Montevideo. Esto ha pasado en estos días. Es decir, que realmente tenemos una situación catastrófica desde el punto de vista sanitario y ninguna iniciativa de parte del gobierno. No, de hecho, el discurso de que, bueno, que hay que priorizar la economía y demás, no se refleja tampoco en los números, ¿verdad? Porque mientras los contagios aumentan, la gente en las ollas populares, los platos que se sirven cada vez son más. Las ollas, si bien no han crecido, disminuyen por la falta de insumos para mantenerlas abiertas. La enorme mayoría de comedores y ollas, bueno, esto lo han denunciado los organizadores, ¿verdad? No recibe apoyo estatal. Y la situación económica en general, es decir, esta línea de la libertad responsable, si uno escucha a la calle en la conferencia de prensa, bueno, el gobierno ha hecho todo lo que podía hacer. Claro, ahora, es culpa del pueblo, ¿no? El pueblo, claro. Tiene que cambiar de pueblo el gobierno para poder hacer algo. Para poder hacer algo. Es una situación donde esto ya se ha repetido en nuestros países, ¿no? No es que es algo que la calle inventa, sino que en los países de la región, cuando todo iba bien, era obra mía, o del gobierno, digo, ¿no? De las clases poseedoras en ese momento del poder. Ahora que todo va mal, bueno, la gente no entendió el mensaje, pero acá los que alertar, que acá se alertó que cuando comenzaran los cursos, esto se iba a desmadrar, lo alertaron los propios científicos del GACH, y acá no es decir, nadie previó, desde el gobierno nadie tomó esto en serio. No, al revés, hubo una presión sobre los docentes, permanentemente atacados en unas condiciones en que han reducido la cantidad de horas docentes y por lo tanto la cantidad de puestos de trabajo. En la situación de pandemia, en vez de aumentar la dotación de docentes, la hemos reducido, y en ese contexto el gobierno presionaba porque tenía que haber presencialidad plena. Sí. Cuando el GACH a principios de febrero ya le había indicado que por lo menos en los liceos tenía que cortarse la presencialidad. Realmente tenemos ahí una situación de un gobierno que ha hecho oídos sordos a las recomendaciones sanitarias de los científicos y se ha guiado por las recomendaciones de los capitalistas. Ahí, para mí, para hablar de esto de libertad responsable, otro tuit, hoy estamos más yendo a las redes a otras opiniones. Una doctora dice: fui a un domicilio, 7 pacientes COVID positivo, 5 de ellos en cuarentena por contacto. 2 de los 5 no estaban en el domicilio. Pregunté por qué no estaban cumpliendo la cuarentena. La respuesta fue: si no salen a trabajar, a hacer changas, no comemos. Me aplastó la libertad responsable. Contundente, ¿no? Es decir, la mentira de la libertad responsable, la mentira de que no se puede cerrar actividades porque si no la gente no come, que dice el señor Cipriani, lo ha dicho en la calle Pou, en realidad lo que se traduce es que la gente que debería estar en cuarentena, que puede estar contagiada, está saliendo a changar, está saliendo a hacer el peso y por lo tanto propagando el virus por todos lados, porque a esa gente le tendría que haber dado el Estado un subsidio para que no tenga que salir a la calle. Cuando el gobierno dice no puedo cerrar más actividades, recurre a la figura de que no quiere aplicar las medidas prontas de seguridad, que no quiere aplicar un Estado policíaco militar, dice Cipriani. Sí. Bueno, para limitar el derecho de reunión aplican medidas policiales, pero para que la gente no salga a la calle no se necesita llenar de milicos la calle, sí. Se necesita darle un sustento a los trabajadores para que no tengan que salir a la calle, y este es el problema que afecta obviamente a los intereses capitalistas. Se va a decir que no hay dinero, pero mientras tanto lo que no se reduce, lo que no se detiene es el pago de la deuda externa, son los subsidios a los capitalistas, es la sangría del presupuesto público por parte de las empresas, mientras en el mismo momento se está achicando los puestos de trabajo en el sector público, se están enviando trabajadores al seguro de paro, hay despidos por todos lados, se rebaja el salario privado y el salario público, aumentan las tarifas, aumenta el Antel cuando hay que usar y ahora aumenta la leche del boleto. Es decir, el boleto lo coloco porque los que se colocan como que el Estado debería dar una mano a la gente, no sé qué, es decir, desde la oposición del Frente Amplio, también tienen un programa
que está condicionado a los Salgado, porque no los obligan a poner más ómnibus para que haya menos contaminación, menos aglomeración de personas adentro de un lugar cerrado como es el transporte colectivo, y encima le aumentan el boleto a los trabajadores que son los que recurren a él. Quiere decir que acá tenemos de alguna manera que las dos variantes, las dos alternativas que compiten por la opinión pública y los votos, etcétera, están en grandes rasgos de acuerdo. Sí. Y ahora ha surgido esta idea de un diálogo social, dice el PIT-CNT, un gran acuerdo nacional del Frente Amplio, pero hay expresiones desde la derecha también, ¿no? Sí. Esto respecto a lo que decía los científicos del Gacho de blindar Abril, y que es tomado por una parte del Frente Amplio de la oposición, como reclamándole al gobierno que no toma todas las medidas que debería o no escucha al Gacho. Si uno escucha a Orsi, se han dado vueltas las cosas, ¿no? O a Mujica, exigiendo, ¿no?, la unidad nacional, el diálogo social y ¿cómo decía? Y el gran diálogo nacional. La burocracia del PIT-CNT también. Un título podría ser blindar al gobierno, ¿no? Es decir, esta paradoja de que tenés por un lado a Manini y a Larrañaga rechazando el estado de excepción, rechazando estado de excepción, lo dice el propio Orsi, ¿no? Llamalo como quiera. Acá lo que tenemos toque de queda, es decir, y del otro lado rechazándolo, es paradójico, ¿no? Sí, Mujica proponiendo toque de queda y Manini y Ríos rechazándolo, diciendo que no iban a reprimir. Realmente era una escena dantesca, ¿no? Pero creo que esta imagen que vos colocás de que hay un intento de blindar al gobierno, por parte de los principales referentes del Frente Amplio, por lo menos, y de un gran acuerdo, incluso Orsi dice tendríamos que tomar medidas todos juntos para darle un gran respaldo político, porque claro, las medidas que pueda tomar el gobierno, una parte de la izquierda, de la base del movimiento obrero y popular va a criticarlas, entonces tienen que hacerlas todos juntos para darles a esto un sustento, un respaldo. Y me parece importante que volvamos a subrayar una idea, que es la idea que se utiliza la pandemia y las restricciones a la movilidad de las personas, que son inevitables obviamente desde el punto de vista de que hay que dejar de circular el virus por toda la población, se las utiliza para limitar el accionar del movimiento obrero y lo aprovechan para ir a una ofensiva contra los derechos del movimiento obrero. Y en este sentido, todas estas medidas de rebaja del salario, aumento de tarifas, reducción de puestos de trabajo, envíos al seguro paro, etcétera, se han dado en un contexto en que la clase obrera tenía dificultades para reaccionar, para realizar asambleas, para realizar movilizaciones, y cada vez que hubo alguna movilización sindical que fueron con medidas de protección sanitarias de la población, para la población y para el grupo de compañeros que militaba allí, fueron atacadas sistemáticamente. Sí. Mientras tanto, los evangelistas hacen sus ceremonias religiosas que fueron de Rivera a Río Negro y contagiaron Río Negro, es el pico prácticamente de la pandemia, donde están sucediéndose las muertes en las casas para ancianos, en los residenciales, y también ha salido publicado en el diario El País, diario que no es sospechoso de izquierdista aparentemente, ¿no?, con 100 niños contagiados en unos días. Quiere decir que, primero, la fantasía de que los niños no contagian ya se fue al diablo hace rato. Esto ha pasado en Alemania, en otros países donde han tenido que cerrar las escuelas como consecuencia de los contagios en la infancia. Pero además, esta movilidad de estos religiosos, de estos grupos religiosos, que son parte de la base política del gobierno, de sustentación del gobierno, con los Dastugue y tantos otros sectores vinculados al Pastor Márquez y a otros sectores, son los que impulsan también evitar el cuidado, continuar con ceremonias con aglomeraciones. A eso no les pasa nada. A los sindicatos permanentemente el ataque, y la burocracia sindical lo ha venido aprovechando, porque en vez de plantear movilizaciones, de alguna manera está colocando hasta para el 1 de mayo el anuncio de que el 1 de mayo lo vamos a hacer cada uno en su casa. Es decir, bueno, ¿cuál es lo que plantea como plan de lucha para el 1 de mayo el PIT-CNT? Y comprar 2 tiras de asado y quédate en casa. Sí. No si más podés. si podés comprar asado, ¿no? No más porque no tienen que juntarse ninguno en la casa.
Entonces realmente este es el panorama de una dirección sindical que está jugando en un sentido de conciliación con el gobierno, y los que decían vamos a la plaza, vamos a movilizar, a dar la talla, vamos a dar batalla, están... Se han ido al mazo completamente, incluso respecto a sí mismos, ¿no? Porque el año pasado, cuando todavía no había estallado, ¿no? Exponencialmente la pandemia, se hizo una caravana que movilizó, se calcula, 50.000 personas. O sea, no es que la gente se quedó en su casa. En este caso se está planteando, bueno, esta es información muy fresca, ¿no? Desde hoy. El portal del PCNT publica que, por boca del secretario general, ¿verdad?, Marcelo Abdala, se convoca a colocar, no está muy claro realmente la consigna, pero colocar balconeras, colocar carteles con mensajes en cada uno en su casa. Y esto es muy fraudulento porque es colocado como parte de una movilización, es decir, se traduce como, bueno, no nos concentramos, ¿no? Esto no es una concentración, una aglomeración, pero sí es una movilización. Es realmente un fraude, ¿no? Es decir, los niveles de tergiversación a los que se ha llegado son para no movilizar cuando hay muchísimas razones para no movilizar. Y de hecho la gente se moviliza diariamente, los ómnibus están aglomerados, cualquiera que salga a la calle lo puede ver de lunes a viernes. Sí, eso no. Claro, lo otro, eso es lo que pasa permanentemente en las condiciones en que está la población viviendo, ¿no? Es decir, aglomeraciones en los ómnibus, en los lugares de trabajo. Lo que hoy queríamos mostrar es que esta parálisis del PCNT, esta actitud del PCNT, está siendo respondida desde los sindicatos de base, ¿no? Porque están apareciendo movilizaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores, para cortar los contagios, para garantizar condiciones de trabajo donde los trabajadores no sufran ni accidentes, ni riesgo de contagio, ni condiciones que generan, obviamente, situaciones muy intolerables, esto incluso en los bancos, ¿no? Es decir, después lo vamos a ver con Matías en lo que pasa en el Banco de la República. En el caso de los frigoríficos, ahí hubo un elemento importante porque el parate, como ellos le llamaron, la huelga que desarrollaron para parar los contagios, que a pesar de eso, repito, hay 65 positivos hoy en el frigorífico. Sin tomar medidas hubiera sido peor. Sin tomar medidas hubiera explotado, y lograron un acuerdo que finalmente se estableció en el Ministerio de Trabajo, donde establece que va a haber una detención de actividades que ya se estaba produciendo, una desinfección de la fábrica, creo que se realizaba hoy con personal especializado para esta tarea, y recién a partir de la mañana empezarían haciendo testeos rápidos y eventualmente test PCR para empezar a reactivar de a poco la fábrica, pero luego de este parate. Creo que ha sido muy importante esta movilización y hemos visto que situaciones similares se dan en la pesca, que lo vamos a reflejar también. Y de hecho, si vamos atrás, los docentes de 33, sin consultar a FENAPE, resolvieron, vamos a parar las clases presenciales, hicieron huelga, solo que al día siguiente ya el gobierno suspendía las clases. Exacto. Pero saludamos esa reacción de los compañeros de no esperar que venga de arriba una resolución, sino tomar en sus manos la salida. Separaron las clases. En la parte del Poder Judicial también hubo una decisión del sindicato judicial, que intentamos contactarlos para salir hoy, pero no fue posible, pero vamos a seguir intentándolo, que tomaron medidas y finalmente el Poder Judicial decidió decretar una feria. Por lo tanto, hay una respuesta también de los trabajadores, de la clase obrera, frente a una situación de agravamiento de la pandemia. Y en el Banco de la República, lo vamos a ver en un rato, esta misma situación. Quiere decir que la clase obrera se está moviendo para dar una respuesta. Y esto, reitero, el Partido Trabajador lo venía planteando, la idea de colocar la discusión de la huelga general, porque el problema es que mientras está la pandemia, no se detiene el ataque a los capitalistas, no se detiene el ataque al gobierno, sino que incluso quieren ir a la reforma de la seguridad social, ¿no? Es decir, sigue la comisión de expertos cocinándonos a fuego lento, mientras los trabajadores no pueden movilizarse, no pueden hacer asambleas, no pueden exigirle al PCNT un paro general, porque está todo maniatado por estas restricciones que genera el poder del Estado, que genera la propia burocracia sindical. Este es un poco el panorama. Una tendencia inevitable, ¿no? Como nosotros habíamos reflejado en algún otro momento, porque la realidad es que hay un conflicto de base, ¿no? Que es que el capital no puede funcionar sin explotar un día la fuerza de trabajo.
Y para eso tiene que violentar inevitablemente cualquier protocolo que acuerde anteriormente. Y entonces inevitablemente esta tendencia a la movilización se va a dar, ¿no? Es decir, independientemente del nivel de conciencia con que las masas, con que los trabajadores salgan a esa lucha. Esto es lo que nosotros, bueno, nos ha enseñado la historia, y que lo que nosotros tratamos de hacer es defender ese planteo y darle una perspectiva, ¿verdad? Sin duda, creo que los propios técnicos, los propios científicos han colocado, el propio Radi, que no es muy agresivo en general en sus planteamientos, es extremadamente moderado, ha colocado que no alcanza con la reducción de movilidad más o menos que se pueda notar con algún tipo de medida. Es decir, está diciendo que se necesita un parate de 15 días, de 3 semanas, es decir, una situación donde realmente se paralice la actividad del país para reducir la movilidad de las personas, pero y también del virus. Es decir, una medida drástica. Y el gobierno convoca una conferencia de prensa para elogiar a Radi, decir blindar a Abril y seguir con lo mismo que está provocando que se saturen los CTI y que apostando en su discurso únicamente a la vacuna. Sí. ¿No? Nosotros ya mostramos la vez pasada en el programa del 1 de abril la situación de Chile, que era el país en ese momento y todavía sigue siendo de América Latina más avanzado en la vacunación. Y sin embargo, la curva de contagio sigue siendo creciente. Y si uno puede especular que si no hubiera un 36% de vacunación que había en ese momento, debe haber un poco más, la curva podría haber sido más hacia arriba todavía, pues es probable, pero no contuvo los contagios. Y por lo tanto, si bien hipotéticamente, si todo va bien, etcétera, etcétera, como apuesta el gobierno, podría haber menos casos en CTI en el futuro, eso no es seguro. Y por lo tanto... No es seguro el tiempo que lleva o protege cada vacuna. La inmunidad cuánto dura, se aparecen nuevas cepas. Es decir, hay que cortar la circulación del virus y el gobierno no ha dado respuesta para eso, me parece claro. Y en este sentido, alertar a los trabajadores, alertar a los compañeros, porque pasa lo siguiente, hay compañeros que son escépticos, ¿no? Sí. Es decir, yo no les quiero decir negacionistas porque tampoco quiero ser ni despectivo. Son escépticos sobre los números, nosotros también, pero creemos que hay más contagio de lo que dice la tele. Sí. Porque basta ver lo siguiente, el día de ayer la tasa, ¿no?, de positividad, la tasa de PCR positivo fue casi el 30, 29 con algo por ciento, casi 30%. Para que haya una situación más o menos controlable con el rastreo de los casos contagiados, se habla de que tiene que haber un 5% de tasa de positividad. La tasa de positividad del 30% es que el virus hay está por todos lados. Claro. Hay un subregistro. Y ojo con esto, me gustaría hacer hincapié en esto, Rafa. Hay un discurso instalado de que, bueno, hay un sector, un 40, un 50, un 60 incluso % de pérdida del hilo inmunológico, que es así, si se ha perdido. Ya si vos tenés un 30% de positividad, es que por algo el mapa está rojo de punta a punta, de sur a norte y de oeste a oeste. Eso es así, pero ojo, porque en la misma línea hay un engaño que es el siguiente: bueno, perdimos el hilo epidemiológico, como que acá no se sabe de dónde se contagia la gente, ¿verdad? Es decir que en algún punto es verdad, pero por otro es interesado, porque todo el mundo sabe que el virus está en los ómnibus, en el lugar de trabajo donde se violentan los protocolos, etcétera. En las misas. En las misas, bueno, ni que hablar. En los shopping que siguen abiertos. Sí. ¿No? Siguen abiertos los shopping, pero no podemos hacer un 1 de mayo. Eso es una cosa que al aire libre. Se suspende el 1 de mayo al aire libre, que podría ser una caravana, por lo menos como la vez pasada, pero no la actividad en los shopping centers donde se aglomera gente. Realmente es una cosa absurda. Y en este sentido, bueno, los compañeros que todavía son escépticos, bueno, la verdad ya no sabemos qué decirles, recomendarles que se den cuenta que las patronales son negacionistas. Es decir, la patronal de frigorífico de Canelones, probablemente bolsonarista, brasilero, no quería cerrar la empresa a pesar de la cantidad de contagios. Falleció un compañero muy joven de 30 años. Es decir, la realidad es que los obreros están saliendo a pelear para parar los contagios. ¿Y qué tenemos que hacer los militantes de izquierda, los militantes populares? Decirle, no te preocupes que todo esto es verso, o tenemos que darle las herramientas para garantizar las condiciones de trabajo saludables, y esto implica movilizarse para romper este pacto que mantiene la burocracia sindical del Frente Amplio con el gobierno. Sí. Eso es un poco lo que vamos, y bueno, podemos ir a la entrevista
que va a hablar el compañero Richard Martínez. Martínez del SUDMA, sector pesca. Sector pesca. Y va a contar un poco la situación y luego arrancamos con Matías Arbizu del Banco de la República. Sí. Agradecer el espacio que nos da desde Tribuna de los Trabajadores TV. Mi nombre es Richard Martínez, secretario general del SUDMA, sector pesca. Y bueno, queremos aprovechar este espacio para compartir de por qué hasta el día de hoy tenemos paralizada la flota pesquera. Estamos sufriendo desde los primeros días de marzo casos de coronavirus. A partir de marzo es que venimos con compañeros que empezaron a venir de los barcos con coronavirus, a pasar por CTI, y desde hace unos días tuvimos la noticia, digamos, que fue el viernes 26, del fallecimiento de uno de los compañeros que estaba en esa situación. Un compañero joven de 49 años, ¿verdad? Con familia. El compañero era, digamos, el que se hacía cargo del hogar, ¿verdad? Desde el viernes mantenemos la paralización del sector hasta no llegar a un protocolo más acorde a la realidad que están viviendo hoy los trabajadores, que es de llegar de un barco y primero ir para tu casa con coronavirus o con posibilidad de tenerlo, y que no en todos los barcos previamente al zarpe se estaban haciendo los resultados COVID. Entonces eso lo que nos llevó es a no dejar pasar un minuto más, ¿no? Cuando muere un trabajador ya es la peor alarma que puede pasar, ¿no? Como ya les pasó a los compañeros de Sofrica, del frigorífico de Canelones. Entonces, la situación que estamos viviendo hoy es que hay más de 43 casos directos, digamos, de trabajadores que se contagiaron en el lugar de trabajo. Hasta concretamente a la perspectiva que tiene que ver con este nuevo protocolo, es que se contemple desde nuestra parte, la del SUDMA, que tenga hisopados rápidos. Y bueno, más allá del hisopado rápido, porque es cierto que no te da la garantía un hisopado de que por más que te dé negativo, que a los días no va a haber un positivo. Pero peor en estas situaciones o en este momento, que no se hacían hisopados en todos los barcos. Se hacían en algunos barcos congeladores. Para nosotros primero está la vida de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos compañeros que no pueden pagar el alquiler por la situación económica que están. Queremos salir con garantías de un hisopado urgente, ¿verdad? Y en la perspectiva a mediano plazo es ver cómo salimos de ese protocolo descrito, hacernos a la mar y estando atento a cuestiones que tengan que ver con avances de cepa que están a la orden del día. Y una de las cuestiones que también se plantea es implementar la vacunación en el puerto, ¿verdad? Porque en realidad la Organización Internacional Marítima plantea que la aviación y los embarcados, digamos, tendría que tener régimen especial de vacunación. Entonces, como sabemos, la vacunación no es obligatoria, pero sí también hay muchos trabajadores que están pidiendo la vacunación y bueno, entendemos que ahí todas las partes más o menos están de acuerdo de que se habilite en el puerto de Montevideo, un lugar que está para vacunación mismo. Y nada, lo que hay que hacer acá, independientemente de la pandemia, que ya lo hemos dicho, y las autoridades están de acuerdo, es sentarse a ver qué va a pasar con la pesca, ¿verdad? Porque a los trabajadores, si no nos afecta la pandemia, nos viene afectando la crisis que hay profundizada en la pesca.
¿no? Profundizada por el sistema capitalista y profundizada por la pandemia, ¿no? Ya es estructural en el sistema y profundizada por la pandemia. Entonces los trabajadores en realidad queremos proyectar la industria de la pesca, digo, como fueron en años anteriores, ¿verdad? Que en realidad sea un sustento para gran parte de la ciudadanía, digamos, de los trabajadores uruguayos y emigrantes que vengan, y bueno, y que se le dé valor agregado y que salgamos en barco, digamos, que estén mejor en condiciones de operar, no esta flota que ya muchos de esos barcos en el 2009, gran parte ya no podían ni estar flotando, ¿verdad? Entonces los trabajadores, más allá de la pandemia, de los trabajadores del mar, tenemos problemas que venimos arrastrando hace tiempo, que tienen que ver con la vida también. Así que nada, nos quedamos por acá y bueno, estaremos informando a la población en general los acontecimientos que tengan que ver con la salud de los trabajadores y trabajadoras y cómo salimos de esta. Bueno, un abrazo y gracias por el espacio. Bueno, compañeros, estamos de vuelta con el compañero Matías Arbizu, presidente de la representativa del Banco República, ¿verdad, Matías? Sí, dirigente de la EBU, ¿no? Dirigente de EBU. Dirigente del sindicato bancario. Matías, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la situación en el grupo? Contanos un poquito. Ha habido un paro, ¿verdad? Que ha sido recogido por los medios nacionales. Contanos un poquito a los compañeros y a las compañeras. Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches, primero que nada. Es así, estuvimos de paro el lunes. La Comisión Representativa y el Consejo de Banco Oficial resolvieron un paro general de 24 horas de los trabajadores del Banco de la República, producto de las situaciones que se vienen dando, algunas que ya veníamos discutiendo y que veníamos denunciando desde hace un buen tiempo, y ni siquiera de esta administración de gobierno, sino del anterior también. Con lo que tiene que ver en lo actual y en lo puntual, lo fundamental es que están faltando medidas para contener el virus, parte de lo que veníamos hablando en todo el programa del partido. La cuestión es esa, siguen faltando medidas y cada vez se ve más la diferencia que hay fundamentalmente en lo que es la atención al público, en lo presencial, donde bueno, se han reclamado por parte del sindicato, hemos estado reclamando la necesidad de rotaciones, de mantener personal a resguardo para mantener el servicio y para mantener a los compañeros cuidados. Sí, Eso por un lado. Lo otro es también la necesidad de evitar los grandes traslados de compañeros de un lugar a otro, compañeros que viven a varios kilómetros de distancia, que se tienen que trasladar, bueno, transporte interdepartamental, después el transporte urbano, es decir, un montón de cuestiones que claramente agravan la situación y ponen más en riesgo a los compañeros. Los compañeros que hacen ese esfuerzo y los compañeros que luego trabajan codo a codo dando la atención. Más allá de otras medidas que bueno, están implementadas las pantallas, los tapabocas y todo lo demás, pero evidentemente eso no alcanza, lo venimos reclamando hace tiempo. Lo que dice el directorio del Banco de la República es, bueno, no lo podemos hacer porque no hay personal. Bueno, eso también es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de este gobierno y es responsabilidad del anterior gobierno. No hay personal y nosotros lo hemos insistido y lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades. De hecho, tuvimos un conflicto duro en el año 2017 por ese tema, tuvimos un conflicto el año pasado por ese mismo tema, es decir, la reducción de personal, parte de lo que hablaba Rafael hace unos minutos. Es decir, cuando el gobierno decide la eliminación de vacantes en las empresas públicas, esto es lo que termina generando que no haya personal suficiente para poder tener a los trabajadores con cuidado, con los cuidados necesarios, evitando los riesgos. Genera también que se enlentezca el servicio, se dificulte el servicio a la población, y eso también acarrea otros problemas que también se están dando y también hemos estado denunciando y también estuvimos movilizados en los últimos días, que es las situaciones de agresión y de violencia de los usuarios y los clientes del Banco República contra los propios trabajadores, porque bueno,
en primer lugar, los trabajadores ya vienen con una carga emocional de estrés realmente complicada, ¿no? Entre el desempleo, los seguros de paro, la rebaja salarial, el aumento de las tarifas, todo lo más. Claro, obviamente ya viene con una carga realmente pesada, importante, y al verse en una situación en donde se demora la atención, el servicio que damos no es el que quisiéramos dar como trabajadores, claramente se terminan dando estas situaciones que se vienen reiterando con mucha asiduidad. No solamente en la Agencia 19 de Junio, que bueno, es quizás la dependencia más grande del Banco de la República, sino en todas las dependencias del Banco de la República. Y esto tiene el mismo origen, tiene el origen de que la gente está pasando mal, que no hay el subsidio a los trabajadores que tiene que haber para que los trabajadores se puedan mantener en sus hogares, que el endeudamiento crece, que hay que pagar las cuentas, que hay que pagar el aumento de las tarifas, que los trabajadores siguen manteniendo todos sus pagos y el gobierno sigue subsidiando y sigue pagando la deuda externa y sigue subsidiando a los grandes capitalistas, y bueno, es lo que termina generando. En definitiva, ese es el motivo de la movilización que hubo en el Banco de la República, y en los próximos días se está discutiendo cómo sigue el planteo. La realidad es que no hay absolutamente ninguna salida presentada por parte del gobierno, ni los directorios de los bancos, ni el Poder Ejecutivo. No hay ninguna salida que se haya presentado para solucionar este problema, y bueno, los trabajadores tendremos que resolver de qué manera seguimos nosotros. Matías, ha tenido, aparte, un acatamiento importante, paro, ¿verdad? O sea, ha habido Sí, hubo un acatamiento realmente muy importante. Esto lo que marca es, por un lado, la importancia que los compañeros le dan al reclamo que se está haciendo. que es muy integral aparte, porque además no solo es que el problema de protocolos o demás, que es clave y aparece acá empalmando con el frigorífico Canelones y todo el problema de cuidado contra la pandemia, sino que ustedes denuncian el intento de desmantelamiento de la privatización y que no se toma personal, ¿verdad? Es decir, es un círculo vicioso también. Claro. Inevitablemente va a haber problemas de atención, agresividad de parte de, bueno, vos lo dijiste de forma muy completa, este problema de que los clientes van con una carga de desesperación, no sé, a hacer un trámite por el que sea, y ustedes son la primera línea, ya que ahora se habla de la primera línea mucho, pero es un combo, ¿no? Claro, es todo eso lo que está afectando. Entonces, hasta tanto no haya una solución que garantice que los trabajadores se puedan quedar en su casa, quienes no puedan salir a trabajar, quienes tengan que cuidarse, bueno, que se queden en su casa, hasta que no se pueda realizar dentro de los bancos oficiales, las empresas públicas, las rotaciones necesarias para también salvaguardar la salud de esos compañeros. Mientras no se logre revertir la eliminación de puestos de trabajo que hay, se logre ingreso de personal genuino, se terminen las privatizaciones y la precarización laboral brutal que hay dentro de las empresas públicas, esta situación se va a empeorar y se va a seguir agravando. Esa es la situación que hay hoy, que no es nueva, que venimos denunciando, que se viene agravando con esta situación sanitaria, pero que la situación económica y social no se explica solamente por la pandemia, sino por otras medidas que vienen de la mano de la eliminación de puestos de trabajo, las privatizaciones y la precarización, que es una profundización de lo que venía. La última, Mati, ¿cuál es la situación del resto de la banca? O sea, el resto de AEU, el gremio, ¿cómo ha tomado estas medidas? ¿Cuál es la perspectiva que ves? ¿Se profundiza esto? Bueno, acá hay cuestiones que no son solamente del Banco República, sino que trascienden no solamente a los bancos públicos, sino también a todas las empresas públicas, digamos, ¿no? Y entre el Estado, servicios descentralizados, que es la eliminación de los puestos de trabajo, la eliminación de vacantes. Todo eso viene junto con un mismo instructivo de UPP y una misma reglamentación. Es decir, esa cuestión es para todos los trabajadores, y la discusión tiene que ser la unificación de los conflictos. Ya lo hemos venido discutiendo desde hace un tiempo. Lamentablemente no hemos podido lograr la unificación concreta de la lucha de los trabajadores públicos.
más allá de que pudo salir alguna movilización el año pasado, realmente muy importante, con muy buena participación, pero todavía está faltando y sigue siendo absolutamente necesario discutir eso. En concreto, en los bancos oficiales la situación es más o menos la misma, de reestructuras que se vienen dando sin discutir con el sindicato, de eliminación de puestos de trabajo, de debilitamiento de los servicios públicos. Entonces, bueno, se va a una discusión ya un poco más general probablemente. Lo concreto que hay hoy, denunciado específicamente, es la situación Banco República, pero esto seguramente se va a extender a lo que es todo el resto de la banca oficial. Bueno, Mati, gracias. Vamos a tener en algún momento de vuelta a ver cómo sigue el conflicto y demás. Sí, claro, por supuesto. Esperemos que para después del 1 de mayo, un poco antes, a ver qué novedades hay. Yo quiero agradecer al compañero del Zulma que mandamos ahí el video. Estuvo en cuarentena también, él hasta hace poco. Bueno, mandamos saludos a los compañeros del frigorífico Canelones también, que sabemos que muchos nos siguen. A todos los que están contagiados, los que están en cuarentena, que son muchos. Sí. Y más en general, a todos los que nos están mirando, los invitamos a compartir el programa, a difundirlo, a hacernos comentarios. Y nosotros nos volvemos a ver el jueves que viene, a las 19 horas. Ya vamos a estar por ahí poniéndole los temas que vamos a abordar. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches.